Conmigo van a ver la parte más introductoria, donde vamos a hablar de la psicología social, vamos a hablar de su campo, de su ámbito específico. ¿Qué es la psicología social? Eh, y aprender algunos conceptos básicos, para que nos vayamos haciendo familiar con respecto a los contenidos de esta materia. Ustedes van a tener esta charla por video, van a tener un material teórico que van a tener que leer, y la semana siguiente va a haber otro material con otro material teórico. Yo entiendo que hay personas que por primera vez acceden a la universidad, hay personas que hace mucho tiempo dejaron de estudiar, hay personas que recién salen de la escuela secundaria, eh, hay personas que tienen dificultades para trabajar en internet o a través de la virtualidad, pero nosotros, a través de los foros, cada uno de los docentes, vamos a hacer un acompañamiento para tratar de transitar este proceso de aprendizaje de la mejor forma posible. Lo importante es que ustedes puedan incorporar y puedan aprender ciertos conceptos vinculados a la psicología social. Jugando un poco, les voy a hacer una pregunta. En las clases que son presenciales podemos ir conversando. Acá se nos dificulta un poco más. ¿Qué está primero? ¿El pensar o el hacer? Muchas veces, si estuviéramos en clases, hay muchos que dicen, primero pienso y después actúo. Otros me dicen, actúo impulsivamente, pero tendría que haber pensado. Pero siempre pone como más importante el tema del pensar. Y el pensar te lleva a actuar. Le dije que esto era provocativo, que después con el tiempo y con la cátedra vamos a ir, los distintos profesores van aclarando los conceptos. Pero yo les digo que ese pensar no está primero. Lo que yo pienso, lo que vos pensás, los que piensan cada uno de los alumnos que están ahí y de los profesores, es el producto de mi experiencia, es el producto de lo que viví, es el producto, digo conceptos, de mis prácticas sociales, es el producto de las cosas que he vivido desde que he salido de la panza de mi mamá y mucho antes también, dentro de la panza de mi mamá, porque hay una serie de expectativas, de creencias, de valores, de sueños de los que nos fueron generando. Entonces yo soy lo que soy y hago lo que hago porque viví lo que viví. Yo pienso lo que pienso, creo lo que creo, pienso lo que pienso, porque he vivido una serie de experiencias y una serie de tramas vinculares, diría la psicología social, de vínculos que yo fui internalizando, incorporando y conformaron lo que yo llamo la filmadora social. ¿Qué es la filmadora social? Es por donde yo miro la realidad. Sería para Pichon Rivière el aparato de pensar. Sería para Pichon Rivière la forma de ver la realidad. Yo veo la realidad de una forma determinada, pero la realidad que yo veo tiene que ver con mis vivencias, con mis experiencias, con mis mitos, con mis luchas, con lo que fui viviendo e incorporando, y con las crisis que han tenido las distintas miradas de lo que conformó mi forma de ver la realidad. Y eso determina mi filmadora de la realidad. Yo observo esta realidad porque viví lo que viví. Si vos estuvieras viviendo en una comunidad gitana, es muy probable que hubieses internalizado el casarte por la dote. Si vos estuvieras en alguna sociedad tradicional, en Afganistán, por ejemplo, tendrías el velo hasta acá y para vos sería normal. Como para la otra persona sería normal casarse por la dote. Como para muchos integrantes de ciertas comunidades de la India, adorar a la vaca
como es un animal sagrado, entonces nunca se le ocurriría comerla pensar que tienen proteínas. Lo que quiero plantear con esto que estoy diciendo es que la realidad se construye socialmente y la mirada que yo tengo de la realidad siempre la construyo con otros. Hay un cuento que se llama Robinson Crusoe, no existe. El hombre, el sujeto, se hace sujeto con un otro. Y vas internalizando, y vas formando tu aparato de pensar, y vas formando tu estructura psíquica en función de los vínculos que vas estableciendo con un otro. Y ese otro puede ser, en tu vida cotidiana, puede ser tus agentes socializadores, diría Berger Luhmann, mamá, papá, la abuela. Puede ser la estructura social donde estás inserto. Hay momentos históricos donde era más importante, el canal tradicional de la socialización era la familia y después la escuela. Con el tiempo, los medios de comunicación socializan mucho más rápido y mucho más eficientemente que la familia y que la escuela. Y eso va conformando mi propia subjetividad. Pero mi subjetividad no es lineal, porque en ese proceso de socialización, en ese proceso de cambio, en ese proceso de mis relaciones con los otros, voy variando mi forma de percibir y de observar la realidad. Entonces, volvemos al principio. El hombre es un ser social. Conformo mi subjetividad en base a mis prácticas sociales. Adquiero mi mirada de la realidad en función de los vínculos que voy estableciendo. Nunca salgo de un lugar de la misma forma que ingresé, porque es un ida y vuelta. Yo me vinculo con un otro, y ese otro puede ser un otro de mi vida cotidiana más específica o puede ser un otro macro, un otro social. ¿Me siguen hasta aquí? En función de lo que veníamos conversando, yo le preguntaría a ustedes qué ven aquí. Una persona ve un número y la otra persona ve otro número. Habíamos dicho que la subjetividad se constituye en función de las experiencias obtenidas. Es decir, que mi forma de observar la realidad, la forma de ver la realidad, mi máquina de pensar y de sentir, tiene que ver con las prácticas y con las vivencias obtenidas en ese proceso de socialización. Una persona ve un número 6 y la otra persona ve un número 9. Tiene que ver con la perspectiva, desde el lugar donde yo miro. Y el lugar tiene que ver con mis prácticas, con lo que yo vivencié, con lo que yo experimenté, con las cosas que fueron conformando esta subjetividad que planteábamos al principio de la reunión. No veo las cosas como son, sino veo las cosas como somos. Vuelvo a repetir, la realidad se construye socialmente. Lo que yo observo se construye socialmente. No veo las cosas como son, sino las veo las cosas como somos. ¿Qué estudia la psicología social? La psicología social estudia. Hay diferentes definiciones y demás, pero ya les expliqué que esta clase es una clase introductoria, vamos a ir de a poco internalizando algunos conceptos, así que puede haber muchas definiciones, pero nosotros nos quedamos con esta. La psicología social estudia la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Qué sería la relación? El conflicto que se genera en el individuo y la sociedad. Ya Freud planteaba en un momento determinado, en uno de sus primeros escritos, hablaba fundamentalmente de cómo el malestar de la cultura, incidía en la construcción del aparato psíquico y cómo ese aparato psíquico estaba influenciado de alguna manera por la cultura o por el malestar cultural. Nosotros hablamos de que la producción social,
de la subjetividad es cuando la subjetividad, la forma de percibir la realidad, tiene que ver fundamentalmente con los vínculos establecidos, con las tramas vinculares que tienen los distintos sujetos en las distintas sociedades. Las personas son entes biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que una persona es un ente biológico, es un ente social y un ente psicológico. Yo me puedo enfermar biológicamente, me puedo enfermar, me corto el brazo, me puedo enfermar psicológicamente y también me puedo enfermar los vínculos. Los vínculos se enferman también, socialmente, en ciertos ámbitos determinados. Como somos una entidad biopsicosocial, vamos conformando nuestra, llamémosle personalidad, nuestra forma de percibir la realidad en el conjunto de los vínculos establecidos. No es una rama de la psicología, habíamos dicho, sino es una interciencia, después vamos a explicar por qué, es la ciencia de las representaciones, ¿sí? Y es un análisis crítico de la vida cotidiana. ¿Qué produce el conflicto entre el individuo y la sociedad? No hay un límite preciso de la psicología social con los otros campos de las otras ciencias, es más, con los otros campos de la psicología. Tampoco hay un límite preciso con la antropología, porque ambas disciplinas comparten por las interacciones. No se distingue tanto por su territorio de intervención, pero sí la psicología social se distingue por la visión psicosocial de la realidad, por la visión que tenemos con respecto a la intervención de la realidad. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que el malestar de la cultura incide en la neurosis, que es un texto de Freud, cómo la cultura incide en la neurosis al comienzo del siglo XX. La pregunta sería, ¿qué otro malestar de la cultura existe en la actualidad que nos conforma, que nos enferma y que nos enferma en función de los contextos que estamos insertos? Entonces, las tramas vinculares en la vida cotidiana son fundamentales para entender al sujeto en sus respectivos entornos. Nacemos en un mundo, en una estructura social objetiva. Cuando nacemos, ingresamos a un contexto. Ese contexto es subjetivo, perdón, objetivo. La estructura social objetiva, nacemos en una clase, nacemos en un grupo social, nacemos en un país determinado, en un espacio y en un tiempo. Salimos de la panza de la madre y entramos en un contexto determinado. Eso es un condicionamiento es objetivo, diría, una estructura social objetiva. Pero además, esa estructura social objetiva está dentro de un mundo subjetivo. Los agentes socializadores que van vinculándose con nosotros y nosotros vamos internalizando los valores, las creencias, las costumbres, nos filtran la realidad que ellos vivencian y que ellos observan en función de sus propios valores, de sus propias creencias, de sus propias costumbres. Y esa máquina de pensar, ese esquema referencial, esa filmadora que yo digo que tiene la realidad, porque yo filmo la realidad, esto es figurado, lo digo yo, ¿no? Que es uno filma la realidad, recorta la realidad, observa la realidad en función de las vivencias, en función de lo que fue internalizando en ese proceso de socialización. Por eso al principio decía yo de forma provocativa, ¿qué estaba primero, el pensar o el hacer? Ese pensamiento, eso que yo pienso, que después puede cambiar, es construido en función de los vínculos que voy obteniendo en ese proceso de socialización en el cual voy incorporando, internalizando, porque yo realizo esa internalización, ¿no?
voy internalizando las relaciones que voy estableciendo en ese contexto. Uno va filtrando, como individuo filtramos a partir de identificaciones, a partir de aceptación de roles y actitudes. Entonces, en concreto, la subjetividad se construye en la interrelación de la persona, del sujeto, del hombre con el contexto social. ¿En el marco de qué? De la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros decimos que la mirada psicosocial se focaliza en las interacciones, se focaliza en las tramas vinculares. Yo repito los conceptos porque lo vayan internalizando, ¿no? Tramas vinculares, interacciones. Cuando yo digo que la psicología social se focaliza en las interacciones, en las tramas vinculares, decimos que las interacciones no son siempre de la misma forma. En el proceso de socialización secundaria aparece el lenguaje como un elemento fundamental. Ya lo van a explicar cuando veamos Berger y Luhmann. Y en la socialización primaria está basada a través del afecto. No hay nada fuera del individuo que no sea resultante de la interacción con grupos, con instituciones y con clases sociales. Pero el vínculo, pongamos ejemplo el vínculo con la madre, no se inicia en el momento del nacimiento biológico, ¿no? Hay un vínculo interno que se va produciendo, ¿sí? Donde se le va transmitiendo al hijo por nacer las expectativas, los miedos, pero cuando el niño nace, ¿sí? Se produce un nacimiento que llamémosle biológico. Pero después ese niño no es como un animalito. Los animales pueden levantarse tranquilamente, comer, el niño no. Ese niño, ese bebé, se siente indefenso. Entonces, la madre sería como un útero social, una madre envoltura. Ana Quiroga dice que es un protovínculo. Lacan habla del estadio del espejo, pero todo esto dura hasta los 6 meses, donde este chico se va transformando en un ser social que va a poder adquirir cierto grado de autonomía con respecto a toda la formación o todo lo recibido anteriormente. Entonces los conceptos para tener en cuenta hasta ahora son sujeto, emergente de vínculos, trama compleja vincular y relaciones sociales y vida cotidiana. Dijimos que la psicología social no es una ciencia, sería una interciencia, y es de carácter interdisciplinario. Interciencia porque utiliza conceptos y miradas de la psicología, psicoanálisis, sociología y antropología. El sujeto es un emergente de las tramas vinculares que lo trascienden, planteamos. Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? Hay dos personas que están comiendo en un lugar de comidas rápidas, hay unas hamburguesas, están conversando y dicen, y entonces las ratas van y comen el veneno pensando que es comida. Ja, 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 qué boludas. ¿Qué significa esto? Ellos desde su propia subjetividad, producida en el proceso de socialización, entienden que están comiendo una comida muy rica, muy sabrosa y demás. Y cuando las ratas comen, comen veneno porque así se mueren. Ahora, para otra persona que se pone en este lugar, que tiene una mirada psicosocial, en este caso yo, digo, bueno, pero ellos también están comiendo veneno.
porque están comiendo cierta comida rápida que hace mal o enferma. Y otros pueden decir, sí, como, pero no me importa. Y otros pueden no darse cuenta porque su realidad no le permite relacionar una cosa con la otra. Estamos hablando de distintas miradas, distintas prácticas sociales, distintas subjetividades, ¿no? Donde uno puede ver una realidad y el otro puede ver la otra. ¿Qué ven acá? Esto se hace mucho más sencillo cuando hacemos las charlas en forma presencial. Hablamos de representaciones sociales. ¿Qué miran? Animalitos. ¿Qué animalitos? Cucarachas. En las clases presenciales la mayoría pone como cara de asco al ver estas cucarachas. Pero dijimos que existen representaciones sociales y las representaciones sociales son que en algún lugar del mundo estas cucarachas se consumen. Lo vieron a Marlin. Y esto tiene que ver con lo cultural. Y lo cultural tiene que ver con lo que uno fue internalizando en ese momento de vida, ¿no? Cuando nosotros decimos, no somos lo que somos en función de lo que vivimos y por nuestras prácticas sociales, vamos naturalizando, vamos tomando en nuestra vida cotidiana los hechos que son. ¿Por qué? Porque son así. Ustedes van a su casa y le dijeron, tú vives viendo psicología social, ¿eh? ¿Y qué hacen? Cuestionamos la vida cotidiana, desnaturalizamos, desmistificamos, levantamos el velo de lo que parecería evidente. Y la abuela diría, ¿por qué? ¿Por qué cuestionar? Porque detrás de los hechos que vivimos y que tenemos internalizados, hay una naturalización de las cosas. Y Ana Quiroga nos plantea fundamentalmente el tema de desmistificar, correr el velo de lo natural. Para nosotros es natural tomar mate. Para nosotros no nos ponemos a pensar que estamos tomando. Tal vez lo fuimos adquiriendo desde pequeños en ese proceso de socialización. Pero para una persona que viene de otro lugar del mundo y demás, sí es un tema. Es un tema. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Entonces observa algo verde, agua, el cacharrito, el mate. Y eso tiene que ver también con la mirada que uno tiene con respecto a la realidad. La realidad se construye socialmente, en tramas vinculares, con un otro, en un proceso de socialización. La realidad, que es la forma de observar lo que veo, y de interpretar lo que veo, de sentir lo que veo, tiene que ver con esta subjetividad que se adquiere en un vínculo que voy estableciendo. Vivimos en un mundo de representaciones sociales. La realidad está dada por la representación social que yo tengo. La representación social de la hamburguesa, la representación social de lo sano o no sano de esa hamburguesa, la representación social de lo que implica una cucaracha y la representación social de lo que no implica una cucaracha. La representación social de lo que implica una pandemia, la representación social de lo que implica quedarme en casa, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente con las representaciones sociales. No conozco las cosas como son, sino las conozco a través de las representaciones sociales. ¿Se acuerdan cuando decíamos al principio que en ese proceso de socialización, cuando mis agentes socializadores, madre, padre, familia, me va transmitiendo y me va haciendo, mostrando la realidad, ¿eh? Esa realidad no está dada fundamentalmente por la realidad, sino por la realidad filtrada por sus propios valores, creencias, costumbres, que es muy distintas en las vidas cotidianas de un sector social, de otro sector social, depende de las instituciones, de los grupos o de las clases donde está inserto. Yo pongo acá humo porque hay una anécdota que es real. En un lugar determinado, en el conurbano, en Pilar, en invierno, en una época hace muchos años, recién llegaban los country a Pilar
y que estaban muy pegados a los barrios, a los asentamientos, a los barrios populares. Entonces compartían las mismas escuelas. Y se daba algo paradójico. ¿eh? Venían los chicos que vivían en los country con olor a humo en la ropa, y venían los chicos de los asentamientos también con olor a humo en la ropa. A la maestra, que era de clase media urbana, el olor a humo no le gustaba demasiado, ni de uno ni de otro. Ahora, la representación social de cada uno de los chicos con respecto al humo en la ropa era distinta. Uno que había vivido en Capital, que se mudó a Pilar, vivenciaba ese olor como algo interesante, lindo, porque fue a vivir a una casa que tenía un hogar y ponían leña y miraba el fuego y demás. En cambio el otro, tenía que ver con lugares de no inclusión, de pobreza, pero el humo era el mismo, y los tres descodificaban cosas distintas. ¿Y por qué descodifico cosas distintas? Por mis prácticas sociales, por mis tramas vinculares, por la subjetividad que se fue construyendo a través de ese proceso de socialización, por mis acciones, por lo que yo voy internalizando y porque lo que voy sintiendo de lo que representa ese hecho para mí. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de que en ese proceso de socialización yo voy internalizando miradas. Llega un momento determinado cuando una madre nos dice en cierta edad, ¿quién te llena la cabeza? Habrá pasado. Y no es que alguien nos llene la cabeza, sino nosotros vamos vinculándonos con otros grupos, ¿m? Y vamos adquiriendo otras miradas que entran muchas veces en contradicción con la mirada que teníamos. ¿M? Entonces, ¿qué es la crisis? La crisis se produce cuando lo viejo no da respuesta, no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer. Aparece una discontinuidad en ese proceso de socialización con otra mirada. La crisis puede ser micro, en mi vida cotidiana, puede ser una crisis macro que tiene que ver con lo social. Nosotros hoy por hoy, a nivel social, estamos viviendo una crisis donde había una forma de vivir la realidad y hoy por hoy surge otra forma de vivir la realidad. Y eso genera crisis. Yo puedo estar triste o puedo estar contento después de salir de una crisis. Cuando yo tomo una decisión, yo no estoy en crisis. El tema es cuando durante ese proceso yo estoy de un lado o estoy del otro y no sé cómo reaccionar. La crisis es importante porque para que se produzca un cambio tiene que surgir una crisis. Hubo distintos procesos tecnológicos en la humanidad, ¿no? La primera, segunda, tercera revolución industrial. Hoy estábamos en la cuarta, antes de la pandemia, habían surgido una serie de elementos tecnológicos que determinaban cambios que se iban generando en la humanidad. Cuando se produce la revolución industrial, el desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo de las fábricas, el desarrollo del capitalismo, la expulsión del campo de los sectores campesinos, varones que iban a trabajar a las ciudades, se produce un cambio. Pero ese cambio previo se produjo una crisis macro y una crisis micro. A ese campesino que se iba a trabajar al campo y que vivía en el campo, estaba acostumbrado a manejarse en función del tiempo dado por el sol, por la luna, estaba acostumbrado a manejarse en el año en función de las siembras y las cosechas, va a trabajar a una ciudad, va a trabajar a una fábrica, tiene que cumplir un horario y aparece el reloj como medida de la producción. Y él tiene que cambiar esa subjetividad, tiene que desconstruir esa mirada, tiene que desaprender y aprender.
¿Para adaptarse a qué? A la nueva normalidad. ¿Le suena esto, la nueva normalidad? ¿Cuál sería la nueva normalidad post-pandemia? No sabemos, pero sí sabemos que no va a ser lo mismo. Y algunas personas se adaptan más fácilmente y otras personas no se adaptan y otras personas están esperando volver a la vieja normalidad. Bueno, esto ocurría fundamentalmente, es lo que ocurre ahora con la pandemia. Pero ¿qué es lo que cambia? Tiene que cambiar la subjetividad. Tenés que replantearte tus certezas. Te cuestionás los valores adquiridos, las prácticas adquiridas. ¿Eh? Y en las crisis surgen otras complicaciones. Entonces, por ejemplo, tomando eso de la revolución industrial, que se producía en el desarrollo productivo del inicio del capitalismo, los que se iban eran los hombres, cambiaban los vínculos familiares. Y en esos lugares que se llamaban, donde las personas trabajaban, acuérdense que no había prácticamente, que no había beneficios, entonces ese hombre dormía y trabajaba. Incrementaron las enfermedades venéreas, incrementaron la prostitución. Son hechos sociales que dan cuenta de que algo pasa en ese escenario, pasa en esa estructura social, que de algún lugar repercute en los vínculos y repercute en la salud. Dijimos que el hombre es una entidad biopsicosocial. Repercute en los vínculos, repercute en la persona, repercute en la subjetividad. Ya vamos a trabajar este tema de la pandemia, ¿eh? ¿Cómo afecta la pandemia nuestra propia subjetividad? Vivimos en una crisis profunda de certezas. Y el problema es tener nuevos instrumentos para percibir la realidad. Tenemos que entender que la crisis de certeza implica que vivimos en un contexto ambiguo, en un contexto de cambio vertiginoso, en un contexto de caída de certezas, de un contexto de incertidumbre con respecto al presente y con respecto al futuro. Y el hombre, o nosotros, el sujeto, se va a tener que adecuar y construir nuevos métodos de pensamiento, nuevos instrumentos para poder pensar la realidad, para poder vivenciar la realidad. Y esto seguro que va a estar dado por las tramas vinculares y afecta a las tramas vinculares. ¿Qué le pasa al adolescente que está dentro de su casa y está por terminar quinto año, sexto año y tenía el tema del viaje de egresado y vivir el último año de la escuela secundaria en su propia subjetividad? ¿Qué nos pasa con el miedo? ¿Qué nos pasa con los hechos que nos pueden ocurrir en esta vida cotidiana? Entonces, en las crisis hay crisis de certeza. Esto es lo que decíamos recién. Vivimos en un contexto complejo porque no hay un solo factor, hay muchos factores. Y cuando hay muchos factores hay complejidad. Un contexto volátil constantemente se cambia. En un ritmo cada mes más rápido es el cambio. Y además somos generaciones que tenemos características distintas. Ahora se está hablando mucho de la generación Z que son todos nativos digitales. Contexto ambiguo y contexto incierto. Entonces, para repasar y para sintetizar, en función de lo que estuvimos conversando hoy, primero, esta es una clase introductoria. Segundo, la importancia de ir entendiendo todo el proceso. Nosotros vamos a ir acompañándonos en los foros con los distintos 6 profesores que somos a todos ustedes para que vayan internalizando los distintos temas que vamos a ir tratando. Vamos a ir de menor a mayor. Ya los profesores van a precisar los conceptos en formas específicas. Lo importante no es memorizar el concepto, sino poder entenderlo y relacionarlo. Esto es un hecho importante. Ustedes van a tener después un pequeño dibujito animado para poder
hacer la parte práctica, y lo importante entender, para dejar una cuestión positiva, una frase de Pichon Rivière: en tiempos de incertidumbre y de desesperanza, en tiempos volátiles, es imprescindible gestar proyectos colectivos, desde donde planificar la esperanza junto a otros. En tiempos como los actuales, lo importante es generar proyectos colectivos, que pueden ser de a dos o pueden ser de a muchos. Y cuando hablo de proyectos colectivos, hablo de generar tramas vinculares que nos permitan atravesar, recorrer este tiempo con esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, hablamos de futuro, siempre junto a otros. Porque el hombre, como dijimos en un principio, el hombre, Robinson Crusoe, no existe. El hombre se constituye con un otro. El otro, y con ese otro vamos conformando nuestra propia subjetividad. Y con ese otro tenemos que construir proyectos para planificar la esperanza con respecto al futuro. Es una frase que realmente que a mí me gusta mucho y que de pronto nos marca concretamente qué cosas en positivo podríamos hacer. Bueno, nos vemos. Hasta luego y gracias.